Vamos a orar, hermanos. Alabado Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en este momento para alabar tu santo nombre. Señor, te pido que dirijas mis palabras, Padre mío, y que cada uno de las acciones que se lleven a cabo en este lugar, Padre, sean de tu agrado. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, porque podemos reunirnos, Padre, para alabar tu santo nombre, que es el único digno, Señor, de ser alabado. Gracias, Padre mío, y te pido que te quedes con nosotros en este lugar, Padre, y que todo lo que aquí se realice sea para total agrado tuyo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, nos da mucho gusto poder estar otro día más alabando el nombre de nuestro Dios. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos. Veo que últimamente tenemos caras nuevas. Sean bienvenidos, hermanos, a esta casa de oración en donde pues nuestra función es alabar y exaltar al Padre. Quiero que sepan que estamos muy contentos de que estén aquí. Todos nuestros hermanos, los que son nuevos, sean bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga y de corazón les externamos un grato abrazo, hermanos, a la distancia. También a todos nuestros amigos que nos ven por las diferentes plataformas de Zoom, por la plataforma de YouTube, de Facebook. También, hermanos, sean bienvenidos. Esta Iglesia La Resurrección les da la bienvenida. Y hermanos, vamos a cantar, vamos pues no podemos saludarnos, pero podemos, aunque sea de puñito, o darnos una palabra o hacernos a la distancia. Sonríe. Vamos, sonríe. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en este coro que es el Salmo 133. Sonríale a su hermano que tiene al lado. Qué guapo te ves, Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. En unidad, en unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, me gustó mucho esta frase que aparece en las pantallas, que dice que servir a Dios no es una obligación, sino es un privilegio. Nosotros somos privilegiados porque podemos servir al único que es grande y que tiene todo el poder. Y también me gusta mucho una parte de la Biblia que nos dice que Dios, que Cristo, siendo por naturaleza Dios, no tomó ese lugar, sino se rebajó hasta lo último. Y Él, pues tomó forma de siervo, dice. Y por eso Él es alabado hasta lo sumo, es enaltecido hasta lo sumo. Y podemos ver, hermanos, que tenemos pues su ejemplo para dar servicio en todo momento, para mostrarnos con amor. Y por eso, hermanos, pues
nos han estado exhortando últimamente a dar estos dones, a desarrollar esos dones que nosotros tenemos para poder enaltecer el nombre del único que es digno de ser enaltecido. Amén, hermanos. Y vamos a continuar con una lectura que aparece en sus pantallas. Es el Salmo 19. Vamos a leer de este lado. Yo voy a dirigir a las hermanas, a las mujeres, y mi esposo Mario va a dirigir a los varones. Vamos a leer, hermanos. Voy a iniciar yo y continuamos con Mario. Vamos a leer, hermanos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Resuenan su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega a otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdona aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y detentor mío. Amén, hermanos. En este momento vamos a expresar nuestra gratitud a nuestro Dios, porque Él es infinitamente bueno. Yo estoy inmensamente agradecida con Él porque nos ha tenido con bien, a la iglesia nos ha mantenido firmes en su palabra en todo momento, y también nos ha mantenido con salud, hermanos. Doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y algunos hermanos quisieron expresar gratitud a nuestro Dios, y vamos a escucharlos, hermanos. Hermanos, buenos días. Pues en este momento le quiero dar gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido en mi vida, hermanos. También le quiero dar gracias a Dios por un año más que nos permite, hermanos, estar reunidos alabando su nombre. Hay tantas cosas que darle gracias, hermanos. También le quiero dar gracias a mi Padre por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposo, por mi vida, hermanos, por la vida de mis padres. También le quiero dar gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes, que a pesar de esta pandemia y de tantas cosas, estamos aquí, hermanos, dándole gracias y alabando su nombre. Demos gracias a Dios, hermanos, por todo esto. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Voy a leer un capítulo de Salmo. Dice la palabra de Dios: Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios bendiga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alabe, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Doy gracias a Dios
mi vida, hermanos, y también por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de toda mi familia. Una gran bendición tener a mi sobrino. Doy muchas gracias a Dios por su vida de ella, de él, por la vida de mis hermanas y por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y también doy gracias a Dios por mi matrimonio, que este 12 de enero va a cumplir 42 años que estamos juntos con mi esposo, y doy gracias a Dios por eso. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Les pido que se pongan de pie para cantar con nuestra voz. Les invito a que abran sus labios y cantemos al Señor en esta hora. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Amén. Tenemos al Rey de Reyes con nosotros y vamos a celebrar su amor en esta hora. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu
Celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios porque podemos seguir alabándole, seguir cantándole y también conociendo más de su palabra, escuchar su palabra a través del mensaje, a través de la lectura. Seguimos de pie, hermanos. Vamos a hacer otra lectura ahora en 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo. Le voy a pedir de mi lado derecho, leemos el primer versículo, y de mi lado izquierdo, leemos el segundo versículo con nuestra hermana Jenny. Vamos a leer de este lado el primer versículo y de este lado el segundo y así sucesivamente. Vamos a leerlo todos juntos. Está en la pantalla, hermanos, para que puedan acompañarnos en la lectura. Dice la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A un Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, en ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina.
De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial, así Dios ha puesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un excelente camino más excelente. Vamos ahora para recibir el mensaje. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque tú hasta aquí no nos has dejado, Señor. Has estado con nosotros en todo momento. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites conocer de tu palabra, Padre, nos permites conocerte mejor, saber más de tu voluntad, mi Dios. En tus manos ponemos a tu Hijo que va a pasar al frente, Señor, que va a exponer tu palabra, que tú le des palabras sabias, Señor, palabras entendibles para dar a conocer tu mensaje, que Él sea un instrumento en tus manos para transmitir tu mensaje en esta hora. También te pedimos, Padre, por cada uno de tus hijos, Señor, que podamos estar atentos a este mensaje, mi Dios, que podamos conocerte mejor cada día, Padre Santo, y ser hacedores de tu palabra. Te agradecemos, Señor, quita todo lo que nos distraiga, Señor, quita todo lo que no sea de tu agrado, Padre Santo, y ayúdanos a comprender más de ti, mi Dios. Te agradecemos, en tus manos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, es momento del mensaje. Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente nos volvemos a ver en esta mañana, que estamos exaltando el nombre de Dios. Y algo muy importante que hemos estado hablando durante estas semanas es acerca de la unidad de la iglesia, sus dones, sus funciones y todas esas cosas. Y en esta mañana vamos a reflexionar en este pasaje que acabamos de leer, primera a los Corintios, capítulo 12. En el cual, como ustedes acaban de él, está hablando acerca de cómo es la iglesia, cómo está formada, tiene diversidad de dones, diversidad de personas, diversidad de formas de ser,
y todas esas cosas, pero eso no deja de ser una unidad en el cuerpo de Cristo. Y entonces esta carta de 1 Corintios comienza diciéndonos, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Pablo está introduciendo este capítulo diciéndonos que nosotros, o más bien a la iglesia de los Corintios, estaba diciendo que ellos debían entender bien de qué se trataba el asunto de los dones espirituales. Pero también a nosotros se nos dice esto, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Pero hay algo muy importante o muy interesante que nos recalca el versículo 2. Dice, ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Y esto me hizo recordar muchas cosas cuando lo estaba estudiando, cuando lo estaba viendo y buscando la interpretación, todo el estudio que se lleva. Pero vino a mi mente este recuerdo de que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría tenían las creencias acerca de los ídolos y diferentes deidades, ¿no? Pero algo muy interesante, especialmente en los pueblos, es que la gente se esfuerza demasiado para poder sacar adelante alguna fiesta o algo para el servicio en honor a esa deidad, en honor a ese santo, en honor a esa virgen o lo que ustedes puedan considerar. Y Pablo estaba haciendo referencia a eso, pero con los corintios estaban en un lugar donde había muchos dioses y en el cual habían diferentes tipos de adoración, pero contextualizándolo en nosotros, podemos ver que antes de que nosotros conociéramos a Dios, nos entregábamos completamente hacia los ídolos y nos esforzaban, algunos se endeudaban, algunos buscaban por todos los rincones préstamos para poder sacar, por ejemplo, las mayordomías, ¿no? Y nos esforzaban, ¿para qué? Para poder servir a esos ídolos mudos, dice. Por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces nos están diciendo algo muy importante acerca de nuestro servicio de acuerdo a los dones espirituales. Nos dice que antes de conocer a Cristo servíamos a los ídolos mudos y que incluso sacrificábamos muchas cosas, pertenencias para sacar adelante cualquier situación de servicio acerca de ellos. Entonces nos dejábamos llevar por esas creencias, servíamos con toda nuestra capacidad y en ocasiones hasta pedíamos prestado para poder cumplir con la preparación de esos servicios que se daban. Pero hoy, como hijos de Dios, y ahora que tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón, nosotros debemos esforzarnos mucho mayor, porque ahora estamos adorando al único Dios verdadero. Y entonces, a veces me pongo a pensar, y de hecho se lo he platicado también a mi mamá, y le digo, ¿por qué antes la gente, cuando no conocía a Cristo, como dicen algunos, no, echaban la casa por la ventana, por sacar alguna fiesta, algo, o por construir algún templo o cosas así? ¿Y por qué ahora que conocemos a Dios no podemos dar lo mejor? ¿Sí? Y entonces Pablo está haciendo referencia en este pasaje de la palabra de Dios. Entonces Pablo va a utilizar en este capítulo la metáfora del cuerpo humano para explicarnos no solo qué es la iglesia, sino principalmente cómo debe de funcionar y cómo es que es una unidad y que no caben las divisiones en ellas. Ok, entonces, pero antes de seguir adelante, quisiera que viéramos cuál es esta ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto se encontraba en Grecia, y ustedes saben que Grecia es la cuna de la filosofía y de muchos saberes. ¿Sí? Entonces, Corinto estaba en Grecia, era uno de los puertos, estaba compuesto por ciudadanos provenientes de distintos lugares. ¿Sí? Habían llegado a vivir en ese lugar muchas personas de diferentes lugares, lo que acentuaba el conocimiento de diversas culturas y religiones. Y entonces esta diversidad social y cultural caracteriza al grupo que compone la iglesia de Corinto. Entonces la iglesia de Corinto estaban diferentes personas de diferentes lugares y por eso había divisionismo, había diferentes maneras de pensar y en este caso que Pablo va a tratar acerca del don de lenguas
que ellos exaltaban mucho el don de lenguas, como diciendo que ese es el don mero, ¿sí? El don más prominente que estaba diciendo. Entonces, en esta diversidad social y cultural estaba la iglesia de los Corintios. Entonces, la mayoría de la gente que había llegado a vivir a la ciudad era económicamente modesta, y como fue pasando el tiempo, se enriquecieron. Y todas estas personas se habían convertido al cristianismo y estaban también dentro de la iglesia, al igual que gente muy pobre y muy humilde que se había convertido al evangelio de Jesucristo. Y entonces los conflictos en la iglesia surgen rápidamente, motivados por la falta de comprensión de esta diversidad social, cultural y de las cualidades que hacen la vida de la iglesia muy difícil en este contexto de la iglesia de los Corintios. Entonces es una iglesia que tiene bastantes problemillas, y que gracias a esos problemillas de que mostró esa iglesia, Pablo nos va a dar unas grandes enseñanzas, ¿sí? Y entonces Pablo nos va a hablar acerca del cuerpo de Cristo, de cómo debe funcionar, cómo es que debe haber unidad y cómo es que debe cada miembro servirse unos a otros. Entonces este capítulo es un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero podríamos preguntarnos qué significa la unidad, ¿sí? ¿Qué significa la unidad? Es probable que cuando nosotros estemos pensando en la unidad, se nos vengan ideas como pensar igualmente, tener las mismas ideas, hacer todos lo mismo, vestirnos de la misma forma, todos. Y a veces nos viene en mente eso, de la unidad, de que todos somos iguales, ¿sí? Pero Pablo nos está diciendo que no. ¿Sí? Pablo nos está diciendo que ser unidos o la unidad de la iglesia no equivale a que todos seamos iguales. Entonces la iglesia es la representación de la presencia de Cristo entre los seres humanos. Por eso, donde Cristo reina y las relaciones que los hermanos cultivan es de hermandad, fraternidad, de humildad y sencillez y servicio y cuidado mutuo, de valoración y dignificación de todos sus miembros. Entonces, en este pasaje vamos a ver esto, y por eso le puse el título de esta reflexión, la unidad del cuerpo de Cristo en medio de la diversidad. La unidad del cuerpo de Cristo en medio de la diversidad. Por eso en este pasaje vamos a ver 3 características de la unidad de la iglesia en medio de la diversidad, que nos va a ayudar a comprender el valor de cuidarnos unos a otros, de poner en servicio nuestros dones y saber cuáles son nuestras funciones que hace que marche bien la iglesia de Cristo. Así es que vamos a ver uno por uno. La primera característica es la unidad de la iglesia se caracteriza en la diversidad de sus dones. Si me ayudan a leer estos 3 versículos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas entre todos. Muy bien. Como ustedes acaban de leer, Pablo nos está diciendo que hay diversidad de dones, pero que es un mismo espíritu el cual lo da. Hay diversas maneras de servir, pero sigue siendo el mismo Señor. Hay diversas funciones, pero sigue siendo el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Entonces Pablo nos está diciendo que aquí hay diversidad de dones, ¿sí? Entonces, en este contexto, los corintios malinterpretaban la forma como el Espíritu Santo trabajaba a través de la gente, ¿sí? Abusaron del empleo de los dones espirituales, considerándolos aparentemente como un fin en sí mismo. Entonces, ellos interpretaron torcidamente el uso apropiado del hablar, especialmente del don de lenguas. Y entonces ello trajo confusión dentro de las reuniones y la falta de unidad. Si ustedes se acuerdan, bueno, en toda la carta está hablando Pablo acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Había problemas de adulterio, había problemas de que comían la Santa Cena en desorden y hacían lo que querían, y aparte estaban los pobres y aparte estaban los adinerados, y cada quien hacía
lo que mejor le placía. Igual hacían con los dones espirituales, igual el don de lengua decían que ese era lo mejor que le pasaba a un creyente si hablaba en don de lenguas. Entonces también consideraban los dones como algo que se escapaba del control humano y anulaba la voluntad de quienes los recibían. ¿Sí? También ellos pensaban que el don espiritual te controlaba a ti, no tú al don espiritual. Y Pablo empieza a decir que nosotros podemos, o sea, más bien está bajo nuestro control los dones que Dios nos da. Y no es como otras organizaciones religiosas enseñan que te posee y que no puedes hacer nada, ¿sí? Sino está bajo nuestro control. Entonces la respuesta del apóstol Pablo es que a este problema va a mostrar que el Espíritu se manifiesta en la vida de las personas de múltiples maneras, de múltiples formas. Y entonces, ¿para qué se manifiesta el Espíritu Santo de diversas formas? Para que el amor prevalezca. Más adelante va a empezar a decir, y creo que ese va a ser el tema de la próxima semana, de que nos va a dar a conocer algo mejor. ¿Sí? Pero aquí está hablando acerca de los dones, de poner en orden los dones. Él quiere dejar la idea de que la espiritualidad no se puede divorciar de los demás aspectos de la vida cristiana. Es decir, la espiritualidad no está en contraste con lo material o lo intelectual. ¿Sí? Nosotros debemos sobre todas las cosas amarnos, pero tenemos capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, todo esto significa que la espiritualidad no es cosa aislada, independiente, tampoco es producto de los logros de uno mismo, por muchos que estos sean las cosas que hagamos, sino que nosotros debemos aprender a que cada uno de los que estamos aquí tiene diferentes dones, diferentes maneras de servir, y que no por eso somos menos ni somos más, sino que somos iguales. Entonces Pablo distingue las vías de cómo obra el Espíritu Santo. La persona controla lo que tiene, a diferencia de ese tiempo del paganismo. El poder del Espíritu Santo nos conduce a la gente y a relacionarnos con los demás. Y entonces después nos dice inmediatamente los versículos 7 y 8, a cada uno, otra vez, a ver, ayúdenme a leer, 1, 2, 3. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para ir en vez de los demás. A unos Dios les da el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Si ustedes se dieron cuenta en esta lectura, hay algo que hace mucho énfasis el apóstol. ¿Cuál es? Un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu. Esto lo hace un mismo Espíritu. O sea, el mismo Dios. Hay diversidad de dones, pero todo eso lo da un solo Dios. Por eso, aunque seamos diversos, diferentes todos, somos lo mismo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso hace esta comparación con el cuerpo humano. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas manifestaciones del Espíritu mencionadas ponen en relieve la diversidad y al mismo tiempo la unidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el versículo tiene, por ejemplo, del 7 al 11, tal vez es un resumen de todo lo que va a decir. ¿Sí? El énfasis de Pablo no va a ser a dar a conocer los dones, porque esto los corintios ya lo sabían muy bien, pero estaban usándolo de manera inadecuada. Entonces Pablo quiere comunicar que no hay creyente que no haya recibido algún don. O sea, Pablo está diciendo que todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos por lo menos, pero yo creo que tenemos más de uno, dones espirituales. Porque aquel que no posee un don espiritual es que no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da esos dones, que vive en nosotros, que vive. Por eso es que somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo está
ya dando por sentado que todos los cristianos, todos los que creemos en Jesucristo, tenemos dones espirituales. Y por eso esto implica que cada creyente tiene una manifestación del Espíritu en su vida, por lo menos. Entonces el apóstol nos dice que algunos dones manifiestan la presencia del Espíritu más allá de todo. Manifiesta que todos somos cristianos cuando podamos reflejar, servir por medio de nuestros dones. Ahora, aquí por ejemplo pone, bueno, todavía no, pero aquí en este texto nos dice varios dones que son muy asombrosos. Por ejemplo, milagros, sanidades, y que la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos se inclina mucho por lo espectacular. Pero más adelante vamos a ver qué dice Pablo acerca de eso. ¿Sí? Se inclina por lo sorprendente. Entonces Pablo nos está enseñando aquí, no va a decir o sea, no está dando a conocer los dones ya en sí, sino que está poniendo en orden las cosas. Estos dones ya lo sabían los corintios. Y ahora, aunque ahorita voy a dar uno por uno para que nosotros podamos tener alguna referencia. Entonces, ningún don es otorgado. O sea, más bien, ningún cristiano no puede tener o no puede estar sin tener algún don espiritual, porque esa es una característica de que tenemos al Espíritu Santo. Entonces los versículos 8 al 10 se ven juntos porque forman una cierta unidad. Así menciona 9 manifestaciones espirituales. Y aquí vemos 9 manifestaciones espirituales que dice. Por eso es que no está hablando de completamente de todos los dones, porque en otros pasajes ahí menciona otros dones. Lo primero que menciona es don de palabra, de sabiduría. Entonces, la unidad no hace al Espíritu algo indiferente, un poder impersonal. Sus dones no tienen su origen humano, no son la obra de cada uno de nosotros, sino es obra de Dios. Entonces todos los dones proceden del Espíritu Santo. Y como nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos dones espirituales. Entonces Pablo identifica cada don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona que es cristiana, nuevamente, que es cristiana. Y no es para exaltarse como persona, no es para creerse mucho, sino es una habilidad para ponerlo al servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, así cada don es una manifestación del Espíritu y es una evidencia visible de su actividad y de la unidad de la iglesia. Entonces, estos 9 dones que nos menciona en este pasaje, lo muestra de la siguiente manera. Primero dice que palabra de sabiduría. Entonces la palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu. Entonces, iluminando de esta forma sobrenatural la mente para el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. Es cuando un hermano tiene este don, de repente expresa palabras que todos nos quedamos asombrados. ¿Por qué? Porque, como decimos popularmente, le dio al clavo. ¿Sí? Y después dice que la palabra de conocimiento, que es una revelación sobrenatural de información sobre una persona, un acontecimiento, dada con un propósito concreto que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Todos estos dones, en este caso estos dos, por ejemplo, están hablando de necesidades, aunque todo lo demás, pero en este caso está hablando de la expresión, de hablar, de pensar, que podríamos decir estos dones no son espectaculares, porque no vemos algo que de repente se paró alguien que estaba en silla de ruedas y cosas así, pero aquí los pone en primer lugar Pablo, ¿sí? Pablo está poniendo estos dones al inicio, le dice a los corintios, momento, estos son primero. Y así va a ir en orden. Y luego viene el don de fe. Y este don de fe no es la fe de creer en Dios, sino más bien representa una forma única
que va más allá de la simple creencia o la fe salvadora, que consiste en una confianza sobrenatural que no hay ninguna duda en torno al asunto que se tiene que tratar. Por eso la iglesia debe haber hermanos que tienen el don de fe, en el cual, por ejemplo, tenemos proyectos y dice el hermano, vamos a echarle porque yo sé que sí podemos, yo sé que sí se va a realizar. Tiene esa plena confianza de que el Señor va a suplir todo lo que se requiera. Y después da los dones de sanidades, y pues el nombre lo dice, ¿no? El cual consiste en dar sanidad a las personas. El don de hacer milagros, que es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. Y después viene el don de profecía, que este es el don de la proclamación del evangelio al oyente. Cuando el Nuevo Testamento habla de profecía, no está hablando de como los profetas en el Antiguo Testamento. Es muy diferente. En el Antiguo Testamento Dios les hablaba y tenían que comunicar el mensaje al pueblo. En el Nuevo Testamento los profetas estudian la palabra de Dios y dan el mensaje al pueblo para consolar, para animar, para exhortar. Todo esto hace el don de profecía. Y luego viene el discernimiento de espíritus, que es la habilidad para distinguir al espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones que animan a la gente para hacer algo. Pero también este don capacita al poseedor para que pueda distinguir entre una profecía auténtica y otra que es falsa. Es decir, una enseñanza equivocada contra la enseñanza verdadera. Entonces, este don de discernimiento de espíritu es que da esa capacidad a ciertos hermanos para poder así distinguir las malas enseñanzas. Distinguir a las personas cuáles son sus motivos en el cual está diciendo o está haciendo ciertas cosas. No sé si alguno de ustedes pueda tener ese don y decir a ver qué motivos tiene alguno. No se crean. Y después viene diversas lenguas. El don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por individuo. Y la interpretación de lenguas, que es el descifrar ese mensaje que está hablando el que tiene don de lenguas. Entonces, todo esto nos sugiere un poder ilimitado del cuerpo de Cristo. Sí, es un poder ilimitado del cuerpo de Cristo. Si todos nosotros pudiéramos descubrir nuestros dones, nuestras capacidades que Dios nos ha dado, esto sería un boom, dijeran por ahí. ¿Por qué? Porque es poderoso. Porque el Espíritu Santo es poder. Y la manifestación del Espíritu Santo es poder. Y entonces, si todos nosotros pudiéramos descubrir nuestros dones y ponerlo al servicio, seríamos una iglesia, como dicen otros grupos, poderosa, que manifiesta el poder de Dios, que se caracteriza por el amor de Dios, que se crece, que se multiplica. ¿Por qué? Porque está en proceso, está aplicando los dones, el poder que Dios les ha dado. Parte de este poder está en la distribución de los dones que reparte el Espíritu Santo. Es Él quien otorga los dones según su propio criterio. Es algo muy importante que nosotros también debemos identificar, que nosotros no escogemos nuestros propios dones, sino que es Dios quien te lo da de acuerdo a la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo. El Espíritu distribuye según la necesidad de la iglesia y no permite que nadie se jacte o en su defecto se siente inferior que el don de cualquier otro hermano. Por eso es importante que nosotros entendamos, hermanos, que nadie es superior a otros, ni que tampoco nadie es menor que los demás. Por eso no debemos sentirnos pequeños. Porque yo no sé predicar, pues yo no sirvo para nada. Que porque yo no sé mover la computadora, esto yo no sirvo para nada. O porque yo sé predicar o yo sé mover todo esto, yo soy acá la gran cosa. No, porque cada uno Dios nos ha dado diferentes capacidades que son los dones espirituales
para poder servir. Por eso esa es la unidad de la iglesia. El cuerpo de Cristo tiene diversidad. Para que, por ejemplo, yo quizá no sepa o no tenga el don de alguno que ustedes tienen, pero ustedes van a complementar. ¿Por qué? Porque lo que yo no pueda hacer o yo no sepa hacer porque no me dio la habilidad de Dios, eso a otros sí le dio y ahí lo hacen. Igual, ustedes pueden decir, a mí no me dio la habilidad de predicar o de estudiar o de hacer ciertas funciones, pero a otros sí se les da y nos complementamos mutuamente. Entonces, esto es la unidad de la iglesia. Se ve caracterizado por la diversidad de dones espirituales que tiene, los cuales son habilidades para servir en todos los ministerios que existen dentro de la iglesia. Por eso, la primera característica de la unidad del cuerpo de Cristo se manifiesta en la diversidad de los dones espirituales. Se manifiesta en la diversidad de los dones espirituales. Y ahí es que cada uno de nosotros puede decir, yo tengo este don o yo tengo estos dones y quiero servir en estos ministerios. Y la segunda característica de la unidad de la iglesia se manifiesta en la diversidad de sus miembros. ¿Sí? En los versículos 12 al 26 nos dicen, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, los miembros de la iglesia tienen dones. Ya, eso es de cajón. Todos los cristianos tenemos dones espirituales. Y esos mismos dones sirven para servir, valga la redundancia, en los ministerios para el bienestar general de la congregación. Pero ahora se compara con las distintas partes del cuerpo. Y esto es para dar referencia de que no todos somos iguales. Y andaba bromeando el otro día con la hermana Berta que ella era la oreja y yo la lengua y quién sabe qué tanto. Nadie. Y algunos son el ojo, la nariz, el pie. Por ejemplo, algunos hermanos el otro día me platicaban que pues, los pies podrían ser los misioneros que van a las ciudades, lugares para proclamar el evangelio. Las manos, por ejemplo, los diáconos, los de obras materiales, las cosas así. ¿Sí? Pero Pablo está ahora poniendo nuestro cuerpo como ejemplo de la unidad de la iglesia. Y está diciendo es como nuestro cuerpo, que es uno solo. No es muchos cuerpos, sino es un solo cuerpo. Pero tiene diferentes funciones, pero tiene diferentes dones. Aparte de dones, péguenle al clavo. Miembros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos dedos. Sin dedos, ¿qué pasaría con mi mano? No pudiéramos agarrar algo, ¿verdad? Sí, no pudiéramos agarrar algo. Tendríamos que usar tal vez un implante o yo qué sé, para que incluso eso complica las cosas de todos modos. Pero ¿qué pasa si no tenemos un pie? O solamente esta parte de abajo, si no lo tenemos, no podríamos caminar, tendríamos que usar muletas o algo algo para poder caminar. O sea, todo el cuerpo como que se distorsiona. Le falta esa habilidad para poder hacer bien las cosas. ¿Qué pasa si no tuviéramos un ojo? Algunos tienen mucha habilidad y pueden ver más o menos bien, pero por ejemplo yo me lo tapo y ya nada más veo de aquí para allá. Ay, me nubló. ¿Y qué pasaría si nuestro olfato no funcionara? Algunos serían felices, dicen. Y así, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tuviéramos lengua? No pudiéramos hablar. ¿Qué pasa si nuestro oído no funcionara? No sabríamos qué dicen los demás. Cosas así. Y entonces Pablo nos está haciendo esta comparación con la iglesia,
que somos diferentes cada uno, que cada uno es parte del cuerpo, pero es con diferente función. Entonces, los miembros de la iglesia tienen dones y estos mismos dones deben servir para el bienestar general de la congregación. Ahora se compara con las distintas partes del cuerpo humano, dando referencia a que no todos somos iguales. Entonces, cada uno con su diferente característica que Dios le ha otorgado. Y aquí algo que puedo agregar un poco es también las diferentes características personales, por ejemplo, de carácter. Somos diversos. Y esto es gracias a Dios porque nos hizo únicos. Nadie es igual, incluso aunque sean gemelos, no somos iguales. Y por eso nosotros debemos entender esta realidad del cuerpo de Cristo, que es una unidad, pero con diversidad. Por ejemplo, cada uno de nosotros puede tener un carácter, algunos muy explosivos, algunos muy pasivos, algunos ni acá ni allá. Pero esa es la diversidad. Y entonces por eso Dios nos dice que nosotros debemos soportarnos unos a otros porque somos bien diferentes. El problema surge cuando nosotros no entendemos esa diversidad que tenemos. Y entonces pensamos que la otra persona está mal porque no hace como yo pienso o no hace como yo creo que debe de ser, ¿sí? Y entonces decimos, tu carácter, tienes un mal carácter. Y no se da cuenta que también él. Sí, y entonces nosotros debemos entender que dentro del cuerpo de Cristo, como iglesia, hay diversidad de manera de ser. Obviamente no debemos permitir el pecado, pero la diversidad de maneras de ser, de personalidad, se le llama esto. Y entonces nosotros debemos entender esto, que cada uno es diferente dentro del cuerpo de Cristo. Pablo ocupa el cuerpo humano como símbolo de la iglesia. Al comparar la iglesia con el cuerpo humano, Pablo muestra cómo la gran diversidad de dones asegura la unidad de la iglesia, pero cada uno de ellos contribuye con algo necesario a la vida de la comunidad y el crecimiento de todo. No hay espacio para la arrogancia, ni necesidad de sentirse inferior en el cuerpo de Cristo, porque cada individuo desempeña un papel esencial en su funcionamiento. Todos nosotros ocupamos un papel esencial para que la iglesia funcione. No solamente los que estamos al frente, no solamente los que predican, los que enseñan, los que dirigen, no, todos debemos funcionar en el cuerpo de Cristo. Por eso, Dios hizo cada uno de los miembros diferente al otro para complementarse en el servicio. Dios hizo a cada uno de los miembros diferentes al otro para complementarse en el servicio. ¿Sí? Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, es que yo no sé predicar, yo no sirvo, yo nomás voy. Y ese es un mal pensamiento, porque Pablo nos está diciendo, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, y podríamos ponerlo así como ejemplo, como yo no predico, pues yo no soy nada, o porque como yo no sé manejar la computadora, pues yo no sirvo para nada, pues yo no voy ahí a sentarme, a mirarlos, y cantamos y ya. Pero aquí Pablo está diciendo que todos tenemos diferentes, que somos bien diferentes. Y luego dice, y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y aquí lo comparo eso, si todos nosotros fuéramos predicadores así, o sea, como en mi caso, ¿quién sería diácono? ¿Quién sería maestro? ¿Quién sería el que atendiera a las visitas, a los hermanos que van entrando para echarle líquido y todas esas cosas? Todos estaríamos acá y estaría deforme. Y entonces Dios nos puso a cada uno como Él quiso, diferente manera. En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo?
Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por eso nuestro cuerpo tiene muchos miembros: cabeza, oreja, ojos, nariz, manos, pies, dedos, uñas y todos los demás órganos que tenemos. Pero todo es un solo cuerpo, pero hace diferentes funciones cada parte de nuestro cuerpo. Y Pablo nos está enseñando eso. Entonces todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, y en el cual es un valor humano. Por lo tanto, debemos valorarnos como miembros de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. No debemos sentirnos inferior a los demás. No debemos sentirnos que no tenemos capacidades, porque Dios en su palabra nos dice que nos da capacidades, que son los dones espirituales. Y como vemos, el cuerpo humano es un organismo muy bonito, muy exquisito. Los científicos no lo pueden duplicar, y lo vemos solamente en películas de ciencia ficción que clonan a los seres humanos. Pero los científicos no han podido duplicar un cuerpo así. Tampoco pueden entenderlo plenamente. Hay muchas enfermedades que los científicos no han podido identificar las razones. El cuerpo humano es un organismo muy bonito, en síntesis de muchas partes que trabajan juntas. El cuerpo tiene muchas cosas, pero trabajan juntas. Por lo tanto, es una totalidad. Y lo que le afecta a una parte de mi cuerpo va a afectar a todo lo demás. Cuando me duele una uña, cuando nos damos de martillazos, por ejemplo, todo nuestro cuerpo se siente. Si te entra una basurita en los ojos, todo tu cuerpo lo siente. Cuando te lastimas un dedo del pie, por los que se le entierran las uñas, ¿sí? Todo el cuerpo le afecta, ahí andas, ¿sí? Todo afecta. Y eso pasa igual en la iglesia. Cuando un miembro no está bien, no está funcionando, no está haciendo su función, todo el cuerpo se siente. Y ahí está el rollo. ¿Por qué no hay crecimiento dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque sus miembros no están funcionando como debieran de ser, porque son parte del cuerpo humano. Entonces cada miembro del cuerpo se relaciona con y depende del otro. Cada parte contribuye al bienestar de todo el cuerpo. Y así es también con respecto a todos los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos funcionar en el cuerpo de Cristo, como las partes del cuerpo humano funcionan también. La amputación de un brazo es impedimento para todo el cuerpo. No hay ningún hermano en la fe del cual no necesitemos. Todos nos necesitamos mutuamente. No debe caber dentro de la iglesia eso de decir tú no vales o tú no sirves. Todos, absolutamente todos, nos necesitamos mutuamente. Y esto muestra claramente cómo nuestras vidas están unidas dentro del cuerpo de Cristo y cómo nuestro bienestar depende del bien de todos los demás. Por eso, nuevamente, también la iglesia es una familia. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos y velar unos por otros. Porque cada parte tiene una función especial que es necesaria para el funcionamiento del cuerpo. Las partes son diferentes con un propósito y a pesar de sus diferencias deben laborar juntas. Los cristianos deben evitar los errores comunes como sentirse demasiado orgulloso de sus debilidades, pensar que no tienen nada que ofrecer en el cuerpo del creyente, el cuerpo de Cristo. Entonces, en lugar de compararnos con otros, debemos usar nuestros diferentes dones juntos a fin de difundir las buenas nuevas de salvación y a fin de llevar adelante el Evangelio de Jesucristo, el cual es nuestra tarea como cuerpo de Cristo. Dejemos que Cristo nos use y que a pesar de nuestra diversidad podamos estar unidos sirviendo unos a otros. Pero también Dios puso a cada uno de los miembros para cuidarse mutuamente. Y dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo más débiles? Por ejemplo, el ojo.
Sí, el ojo no le puede tocar ni una basurita porque ya está de chillón. ¿Sí? Ya está llore y llore porque le entró una basurita pequeña. Pero es muy importante. Y a los que nos parecen menos honrosos, lo tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no quieren trato especial, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Sí lo habían leído bien así? Y Pablo está diciendo eso, la palabra de Dios está diciendo eso, que Dios puso a cada miembro para cuidarse mutuamente, no para darse cuello, no para agredirse, hablarse mal, criticarse, decirse de cosas, sino para cuidarse mutuamente. Porque dice que a nosotros los que nos parecen más débiles son los que mayor honra o lo más cuidado necesitan. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje de la palabra de Dios. La iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondo y multiplicidad de dones y habilidades. Es muy fácil que esas diferencias dividan a las personas, como fue el caso de la iglesia de los Corintios. Pero la iglesia de la resurrección, que está aprendiendo lo que dice la palabra de Dios, no debe dejar que esas divisiones entren en el cuerpo de Cristo. Y como tercera característica de la unidad del cuerpo de Cristo, es que la unidad de la iglesia se manifiesta en la diversidad de sus funciones. Ya vimos que hay diversidad de dones, que también hay diversidad de miembros, que cada uno pues es importante dentro del cuerpo de Cristo, pero también hay diversidad de funciones. No todos son secretarios, no todos son presidentes, no todos son tesoreros, no todos son diáconos, no todos son maestros, no todos son músicos, no todos son lo demás. No todos tenemos la misma función. Entonces las lecciones sobre el cuerpo humano, ahora aplicado a la práctica, es que nosotros, de acuerdo a nuestros dones, tenemos diferentes funciones. Todo intento de establecer un orden jerárquico, ¿sí? Por eso nosotros como denominación bautista no tenemos un orden jerárquico, porque no creemos en eso, no creemos que alguien es superior a los demás, sino que todos somos iguales y que Dios le dio capacidades diferentes a los miembros de la iglesia. Entonces todo intento de jerarquizar atenta contra la realidad de la diversidad de los dones y ministerios y operaciones que ha establecido nuestro Dios. Por eso dice los versículos 28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, Si ustedes se dan cuenta, aquí el apóstol menciona 8 clases de personas con funciones especiales, ¿sí? El orden de la clase se hace muy intencional, ¿sí? El orden lo pone de esa siguiente manera. Primero, el apóstol. Segundo, el profeta. Tercero, la función de maestro. El cuarto, la función de hacer milagros. Quinto, el de sanar enfermos. Sexto, de ayudar a otros. Séptimo, el de administrar. Octavo, el de diversas lenguas. Y Pablo lo pone en este orden a propósito, porque como les dije hace rato, la iglesia de los Corintios estaba torciendo todo, ¿sí? Y estaba poniendo por encima de todos los dones el don de lenguas. Y entonces Pablo está corrigiendo todas estas cosas, estas malas costumbres que tenía la iglesia, y está diciendo, ok, cálmense. Regréselo. Dice, ok, lo primero es que Dios puso la función
de apóstoles. Y recordemos, la función de los apóstoles fue de los 12 que Dios escogió para ser testigos de todo lo que Él iba a vivir y de su muerte y de su resurrección. Los apóstoles. Por eso nosotros no creemos que ahora existan ya apóstoles. ¿Por qué? Porque apóstoles, la función de un apóstol era ser enviado por Jesús para proclamar el evangelio, y que solamente fueron los 12 que Dios escogió. Por eso es que en la Ciudad Santa están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Y ya no hay otros nombres, así es que si alguno de aquí quiere ser apóstol, lo siento. No hay más apóstoles, ¿sale? En la segunda función, entonces, pero vamos por parte. Al parecer el apóstol Pablo pone en orden la importancia de estas funciones según los dones recibidos, porque la iglesia de los Corintios pensaba que el don de lenguas era el más importante en la iglesia. Y entonces menciona primero a los apóstoles que han recibido el encargo más importante. Y de hasta el último pone de los que hablan en lenguas, que los corintios pensaban que era el más importante. Y entonces, aunque Pablo habló anteriormente en este capítulo acerca del origen común de los dones espirituales, de igual que todos somos iguales también, aquí pone en contexto el abuso del don de lenguas. Y entonces dice, tranquilos, vamos a hablar cómo es esto. Y entonces primero él menciona que son los apóstoles. La función del apóstol es lo primero. Y entonces la función de un apóstol, porque la palabra apóstol significa el enviado, ¿sí? Contextualizando a nuestra actualidad, podríamos decir que los misioneros ocupan, como hacen la función de un apóstol, de ir a predicar, porque son enviados de parte de la iglesia, ¿sí? No hay, quiero que también aclarar esto, no hay ningún misionero que esté lejos o separado de la iglesia. Eso no es misionero si está fuera de la iglesia, porque la iglesia es la que manda a su misionero a los diferentes lugares a predicar el evangelio. Y después de esto, de los apóstoles ponen la función de los profetas. Entonces a esto se les menciona después de los apóstoles porque eran siervos de la palabra de Dios, que ellos predicaban, y Pablo tenía en alta estima a los profetas y les está enseñando a la iglesia de los Corintios que estos roles son más importantes que estar hablando en lenguas. Primero pone esos dos y luego el de maestro, en el cual son dones de la palabra, o sea, la dedicación a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, nos dice en tercer lugar, maestro, es probable que estas personas se dedicaran a la instrucción dentro de la congregación respecto al significado y las implicaciones éticas de la fe cristiana. Sean bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. Entonces los maestros van en tercer lugar y se nota que las tres primeras funciones son de gran importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí nace de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza para la vida cristiana. Y después vienen el resultado de servir a la comunidad. Y luego los que administran, dice, la figura que sugiere esta expresión es la de como un timón de barco en el cual le da rumbo para dónde ir. Entonces los que administran pueden estar, por ejemplo, los diáconos, el pastor, pueden estar algunos otros hermanos que están dirigiendo la congregación. Y también dice los que hablan en diversas lenguas. Y entonces es obvio que los corintios sabían mucho de esto, sabían de las diversidades de lenguas porque ellos exaltaban mucho. Pero Pablo lo pone hasta el último lugar. Y después va a decir más adelante que yo hablo incluso mayor que ustedes, pero yo prefiero expresar una o dos palabras entendibles que hablar muchas cosas y no se entienda nada. Entonces todo esto nos está hablando de las funciones que cada uno puede tener. Tenemos diferentes funciones, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son diáconos y así sucesivamente, sino que Dios ha puesto en su cuerpo, en su iglesia, diferentes funciones de acuerdo a los dones que Dios ha establecido.
Ningún miembro puede pretender realizar todas las funciones del cuerpo. Por eso, como pastor, yo no puedo hacer todo. No puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado diversidad de dones. Y cada uno, de acuerdo al don que Dios le ha dado, va a cumplir su función. Cada miembro de la iglesia, según su don dado por Dios, cumple una función, porque ninguno puede cumplir todas las funciones que debe realizar dentro del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde es necesario descubrir nuestros dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo, porque no existe en las Escrituras ningún cristiano que no tenga ninguna función. Hay una interdependencia dentro de la iglesia. Nosotros dependemos unos de otros porque cada uno tiene diferente don y por eso Dios los ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro no funciona, como les comentaba hace rato, como nuestro cuerpo, si mi mano no funciona, obviamente vamos a estar limitados y es ahí donde hay más esfuerzo por parte de los otros miembros. ¿Por qué? Porque los que deberían hacer cierta función no están funcionando y entonces es complicado, se complican las cosas. Y Pablo termina con el versículo 31. Ustedes, por su parte, ambicionan los mejores dones. Pablo está diciendo, ok, ustedes ya tienen dones, pero ahora ambicionen los mejores dones. Y Pablo pone en primer lugar los dones de profecía, o sea, los dones de la palabra, de poder predicar, enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces Pablo nos está diciendo que nosotros debemos buscar, anhelar, descubrir nuestros dones. Y ahí donde nosotros ponemos empeño, esfuerzo y decir, ok, todos estos días no sé cuál es mi don, pero hoy voy a empezar a trabajar, a decirle al Señor, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría y revélame cuál es el don que me has dado para que yo pueda servir dentro de tu iglesia, para que yo pueda servir a mis hermanos, para que yo pueda ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debemos anhelar los mejores dones. ¿Para qué? Para que juntos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Y termina Pablo diciéndonos, ahora les voy a contar, les voy a mostrar un camino más excelente. Y entonces los dones no es, en cierta manera, lo mayor, sino el servir con amor. Pero esto vamos a hablar la siguiente semana. Entonces, el servicio mutuo, especialmente a los necesitados, el cuidado de unos con otros, interesarnos por unos por otros, el valor que tiene cada uno de los miembros, contribuye a la vida, salud y la unidad de la iglesia. De modo que Pablo está pensando que la unidad de la iglesia se da en medio de la diversidad. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto 3 características de la unidad de la iglesia en medio de la diversidad de miembros. La primera es que la unidad de la iglesia se manifiesta en la diversidad de dones. Todos tenemos diferentes dones, pero también la unidad de la iglesia se manifiesta en la diversidad de sus miembros. Cada miembro es diferente al otro. Y la unidad para complementarnos y cuidarnos mutuamente. Pero también la unidad de la iglesia se manifiesta en la diversidad de sus funciones. Cada uno tiene una función específica que hacer dentro del cuerpo de Cristo de acuerdo a los dones que ha recibido. Entonces la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, debe cuidar la unidad y sobre todo entender que la unidad de la iglesia se caracteriza por la diversidad en los dones, en su membresía y en sus funciones. No todos tenemos el mismo don, pero todos tenemos dones, aunque no son iguales, pero nos complementamos. Y no todos tenemos la misma función, sino que cada uno cumple una función según el don que ha recibido. Así es que, mis amados hermanos, les invito a que en este año anhelemos los mejores dones y los pongamos al servicio de Dios. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y evitemos dañarnos los unos a los otros, sino cuidarnos y ayudarnos mutuamente para crecer, para que el mundo sepa que somos un cuerpo
unido en medio de la diversidad y para que el mundo conozca que hay un Dios y que hay un pueblo que es su cuerpo que ama a las personas. Así es que les invito a que nos pongamos de pie y anhelemos y le pidamos al Señor que nos revele nuestros dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor que muestras a tu pueblo. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues obrando en tu iglesia, sigues trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que aún no conoce o no sabe cuál es su don que le has dado. Te pido que tú se lo reveles, que tú le ilumines, que tú le des sabiduría para poder descubrirlo, Señor. Te pido también para que tú le ayudes a ponerlo en práctica, ponerlo al servicio, Señor. Como iglesia, Señor, te estamos rogando para que tú nos ayudes, Señor, a poder crecer tanto espiritualmente, numéricamente y en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Por favor, te ponemos en tus manos a esta tu amada iglesia y úsanos y danos más capacidades, Señor, para poder servirte con mucho amor. En el nombre de Jesús, amén. Continuemos, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el mensaje. La palabra de Dios transforma e infunde un nuevo aliento. Por eso, hermanos, vamos a continuar con esta lectura. Les pido que me apoyen leyendo el siguiente pasaje bíblico en Primera de Pedro 4, del 9 al 11. Vamos a leerlo. Es corta la lectura, hermanos. Vamos a hacerlo de manera un poco pausada. Vamos a leer, hermanos. Dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que hable, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que hay muchas maneras de alabar al Señor, hay muchas formas de alabar a Dios, en distintas maneras, en distintas formas de presentarnos mediante nuestros dones que Él nos ha dado. Y también una manera de alabanza es mediante las ofrendas. Vamos, hermanos, a dar un poco a Dios de lo mucho que Él nos da en cada momento de nuestras vidas. Vamos a cantar este coro, hermanos. Te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca. Te daré, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás, vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, para agradecer a Dios por sus bendiciones, por los diezmos y las ofrendas. Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has dado pues todas las necesidades que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque de ti lo hemos recibido, Señor, y te agradecemos, Padre, porque de tu mano lo hemos recibido, Señor. Recíbelo, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor. Te damos un poco, Señor. Recíbelo con gratitud, Señor, y gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Vamos a continuar alabando al Señor, hermanos, con estos himnos. Hemos aprendido que el Señor nos ha dado diferentes dones y vamos a cantar en esta mañana que Él es la fuente de la vida eterna. Amén. Luchar el bien en favor.
Hermanos, les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar para finalizar nuestra reunión del día de hoy. Alabado Padre, te damos las gracias porque nos permitiste estar reunidos para alabar tu santo nombre, Señor. Te pido, Padre mío, que nos guíes para ir a nuestros hogares. Padre mío, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí. Te pido, Señor, que proveas en sus familias, que los guíes, que los dirijas, Padre, que los mantengas con salud, Padre mío. A cada una de las personas, Padre, que estamos presentes aquí, Padre, y a los que no también, guíalos, Padre, para que puedan estar con nosotros, Padre, acompañándonos en algún otro momento, Padre. Te pido, Señor, por cada una de las personas, Padre, a los que pueda llegar este culto, Padre, esa reunión, Padre, que sea de bendición para sus vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén.